Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Economentes Podcast. Mi nombre es Ángel Toscano, soy estudiante de Sociología de la FES Acatlán y coordinador editorial de la plataforma Economentes. Hoy nos reunimos para hablar sobre la situación económica, política y social que está viviendo Colombia. El contexto que tenemos ante esta situación es que a raíz de la pandemia hubo una contracción del PIB del 6.8%, lo cual se vio reflejado en un aumento en el desempleo y en la pobreza. Actualmente en Colombia, 2 de cada 10 colombianos no tienen empleo, a pesar de estar en condiciones de poder tenerlo. Hay una poca recaudación fiscal, en su mayoría, la mayoría de la recaudación viene de las empresas. También es importante mencionar que 2/3 partes de la población no acepta al presidente Iván Duque, quien en los pasados días presentó una reforma tributaria llamada Ley de Solidaridad Sostenible, la cual pretende que en los próximos 2 años pueda recaudar 6.300 millones de dólares con la intención de paliar los efectos del COVID-19 en Colombia. Esto lo lograría con un aumento en los impuestos, en un aumento del IVA del 19% en productos que incluso antes no lo tenían, como un ejemplo de esto es la gasolina. También una disminución del 75% del salario mínimo de los jóvenes, la eliminación de una parte del sistema de pensiones, la privatización de algunas empresas. Y bueno, esto afectaría en su mayor parte a la clase media, a la clase baja. Esto obviamente provocó una respuesta negativa de la población y la manifestación de cientos de personas. Al día de la grabación de este podcast hay registrados más de 42 muertos y más de 168 desaparecidos. El día 2 de mayo se retiró ya la reforma, pidió el presidente Duque una reestructuración. Con esto también, pues la retirada del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y pues ahora este reto en la economía de Colombia está en manos de el ministro José Manuel Restrepo, quien, bueno, tiene pues este gran reto. Para ampliar este tema está con nosotros Mariana Tello, Mauricio Torres y Marco García. Ellos son estudiantes de Economía en la Facultad de Economía, y César Ramírez de la carrera de Actuaría en la Facultad de Ciencias. Chicos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal Ángel? ¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal auditorio? El día de hoy, como ya bien mencionaste, vamos a hablar sobre lo que está pasando en Colombia. ¿Qué es esto que, pues sí, tiene conmocionado a este país de Latinoamérica? Estas protestas que se han salido un poquito de control. Para esto me es importante mencionar que estas protestas no son como tal algo nuevo que se esté dando apenas en el 2021, no. Estas protestas ya venían dándose desde el año 2019. Desde el año 2019, aproximadamente el 21 de noviembre, se realizó lo que era un llamado paro nacional. Estas fueron convocadas por distintos sectores de oposición después de varios problemas que habían tenido con, pues sí, la política de este país. Como ya lo mencionaste bien, es la reforma tributaria lo que principalmente peleaban, pero también se pelean otras cosas como lo que era la seguridad en las regiones, el abuso policial que se estaba dando en ese momento, y también es importante mencionar que pues todo esto fue convocado antes del COVID. ¿Por qué? Porque ya se tenían las desigualdades que ya se tienen ahorita. Entonces llegó la pandemia del COVID y paró toda esta movilización por lo mismo de que pues la gente no podía estar en las calles, tenía que estar encerrada, tenía que estar cuidándose de este virus. Entonces, ahora, ¿qué está pasando? Como ya pueden otra vez volver a salir a las calles y todo, esta reforma se volvió a tomar, pues sí, se le volvió a tomar en cuenta para aplicarse, y fue ahí cuando la gente de Colombia volvió a salir. Me parece importante también mencionar los casos de corrupción dentro del gobierno colombiano que se dieron a conocer, y lo cual generó muchísimo descontento en la gente. Incluso se generó un índice de corrupción en 2016 de Colombia que califica al gobierno como una calificación de 43 puntos. Este índice va de 0 a 100 y significa que está convertido en uno de los países más corruptos del mundo, que ocupa el puesto 98 a nivel mundial, teniendo como base a Nueva Zelanda y Dinamarca, que son los países menos corruptos de todo el planeta.
Entonces todo esto trajo mucha desigualdad, mucho descontento de los colombianos y es por eso que están ahí en las calles. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Mauricio. Y también me gustaría agregar que inicialmente, o sea, todo todas estas movilizaciones se iniciaron porque realmente la población, como toda América Latina, no cuenta con un empleo formal en el que les garanticen pues una seguridad social. Además, pues no hay un ingreso fijo para estas familias colombianas, ¿no? También me gustaría agregar el hecho de que inicialmente la reforma estaba encaminada a incrementar los ingresos del Estado para financiar políticas que pudieran mitigar el impacto que pues, tiene y tuvo la pandemia por COVID, en el que se incluían la implementación de un ingreso solidario, como ya dijo Ángel en la presentación del podcast, un impuesto a la riqueza para contribuyentes con unos activos mayores de $1 millón. La reforma tenía provisiones también frente al incremento al número de productos que contenían IVA, o sea, le iban a subir el precio, además de que tuvieran este impuesto, ¿no? Bueno, además tenía un impuesto a pensiones y una reducción en el mínimo monto donde que los salarios son grabados. Pero esta propuesta obviamente fue retirada por el presidente Iván Duque, pero eso no sirvió del todo porque hay una desconexión total entre el gobierno y la población. Entonces estas movilizaciones ya se habían iniciado desde el 2019, como dijo Mauricio, pero además se incrementaron en este año porque, pues imagínense, un impuesto a las pensiones de las personas y además pues un incremento a productos básicos como la gasolina, como ya decía Ángel en la presentación, pues hace que el descontento social sea incrementado y no les importe el hecho de que exista una pandemia, si esta pandemia va a incrementar las injusticias que hay dentro de este país latinoamericano, ¿no? Y justamente tienes razón, Mariana. Uno de los problemas estructurales de América Latina son los problemas de corrupción y sobre todo, ya han mencionado aquí, los problemas del desempleo que enfrenta la población. Y bueno, quisiera comentar que es absurdo que se abogue por un modelo económico que durante los últimos 30 años no ha dado los resultados esperados y en donde el principal modelo a seguir, que ha sido Chile, pues nos ha reflejado el descontento de la población que han surgido a partir de estas medidas implementadas por las recomendaciones de estos grandes instituciones internacionales. Bueno, pues la reforma afectaba a bienes esenciales de consumo y a otros elementos que pues realmente beneficiaban al sector privado y a grandes grupos económicos, ¿no? Marcados de igual forma por la corrupción. Y parte de los ingresos tributarios de esta reforma hubiesen sido destinados a la compra de arsenal militar y eso también provocó un descontento dentro de las movilizaciones, porque si bien ya estaba el pueblo colombiano, como dijo Mauricio en el 2019, que había un abuso de poder por parte de esta institución. Ok, chicos, bueno, sí es muy importante lo que ustedes mencionan, pero creo que también es importante, en este punto, un poco jugar al abogado del diablo y también darnos cuenta que Colombia es uno de los países, si no es que el país que menos recaudación tiene, de acuerdo a los países de la OCDE. Entonces,
creo que también el país pues tendría en cierto punto que tomar medidas para poder hacer frente a esta situación de COVID. Entonces, sí es cierto todo lo que ustedes comentan y la situación de pobreza se ha agravado aún más y estas reformas están golpeando más a la sociedad, a la parte de la sociedad que menos tiene. Y con ello, pues ahora sí se pretende desde cierto punto que sea la misma población quien saque a flote al país, ¿no? Entonces, es cierto esto, pero también hay que ser conscientes de la situación económica en la que se encuentra el país y las necesidades que se tiene para poder ejecutar el poder económico, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, Ángel, pero hay que tomar en cuenta que la recaudación viene precisamente de que las personas tengan un empleo formal de por medio y realmente estas personas no cuentan con algo, bueno, con impuestos directos, pero sí contribuyen con impuestos indirectos sobre productos que consumen, en este caso el IVA, ¿no? Y siento que más que una reforma tributaria se debería de hacer, una opinión profesional mía, es hacer reformas que impulsen la industrialización de las personas y además de todo que contribuyan a tenerles una seguridad social para que obviamente las personas puedan confiar en sus instituciones y así también puedan pagar y además tengan empleos que les permitan de igual forma cumplir con sus obligaciones tributarias. Bueno, esa es mi opinión profesional. Sí, Mariana, porque efectivamente, si no hay empleo, la población no puede hacer frente a estas reformas, eso es cierto. Y también es cierto que si no hay recaudación, el Estado no puede hacer frente para generar esos empleos. Entonces, estamos entrando en un círculo vicioso porque no se han puesto las medidas necesarias para que realmente esto pueda funcionar. Les decía ya hace un rato que la mayor parte de lo que se recauda en Colombia viene de las empresas. Pero ustedes saben que como empresa, si el gobierno te está pidiendo, si el Estado te está pidiendo una mayor recaudación o impuestos más elevados, mejor dicho, pues lo que hace la empresa es irse al país, ¿no? Y con esto se siguen perdiendo empleos. Entonces, sí estamos, creo, en un círculo vicioso que no permite que el Estado colombiano pueda salir a flote de esta situación. Pero ahora me gustaría comentar más a fondo en qué consiste esta reforma, cuáles son los puntos más importantes de esta ley de solidaridad sostenible que presentaba el presidente Duque en los pasados días. Platíquenme sobre eso, chicos. ¿Qué implicaciones tiene esta reforma? Pues muy buenas tardes a los colegas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, también a la audiencia que nos va a escuchar el día de hoy. Y mi intervención va a ser muy puntual. A mí me gustaría ser enfático en que no son tiempos de paz, sino que son tiempos de guerra y nos encontramos en las escaramuzas. La naturaleza de esta guerra es ideológica o de las ideas y en la forma de aplicar la economía. Si bien ya mis colegas han ahondado respecto a los detalles de esta reforma tributaria, que yo me atrevería a decir que tiene magnitud incluso de ser una reforma fiscal, pues precisamente busca resarcir los daños causados que ha ocasionado esta pandemia de coronavirus desde el año pasado, desde el año 2020, y sobre todo también atender problemas económicos y sociales que ya venían de tiempo atrás en nuestra República Hermana de Colombia. Sin embargo, aquí cabe resaltar que han sido dos organismos internacionales pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas, y me quiero enfocar particularmente en la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, presidida y dirigida por su secretaria ejecutiva Alicia Bárcena, que recientemente, a inicios de este año, mencionaba ya que, de acuerdo a los análisis técnicos de la organización, se requería en América Latina
un impuesto de solidaridad, cito textualmente, para atender precisamente estos desequilibrios macroeconómicos que se estaban presentando y se siguen presentando actualmente en la región. Pero la situación actual de Colombia, precisamente que es el tema que nos atañe el día de hoy, sobre estos movimientos sociales, disturbios y grandes afectaciones que se han tenido en ese país, responden y tienen su origen precisamente a varios temas paralelos al ámbito económico, que es bueno mencionarlos porque nos permiten medir el impacto que también estos tienen en la economía. Para marcar un contexto, quiero mencionar que el actual gobierno del presidente Iván Duque Márquez es un gobierno de centro democrático. Es decir, este partido se formó a partir de los disidentes del Partido Conservador y del Partido Social de Unidad Nacional de Colombia y pertenecen a nivel internacional precisamente a la Internacional Demócrata de Centro o la Internacional Demócrata Cristiana, que precisamente sus valores teóricos tienen su fundamento en el humanismo cristiano, en el uribismo y en el liberalismo económico. Y precisamente, como ya mencionaban mis colegas, estos movimientos sociales se dieron previo incluso a las elecciones del año 2018, cuando estaban precisamente en campaña el actual presidente y su contraparte, el que fuera candidato Gustavo Petro, que además fue el exmilitante de la guerrilla M19 urbana, que precisamente, a diferencia del partido al que pertenece el actual presidente, ellos tienen dentro de sus valores organizacionales el nacionalismo de izquierda, el socialismo democrático y el bolivarianismo. Entonces, estos movimientos sociales, si bien tienen un origen más actual sobre la pandemia de coronavirus y la reforma tributaria o fiscal que se está impulsando en el actual gobierno a partir también de las recomendaciones de organismos internacionales, precisamente a partir de la crisis que ya venía en Colombia desde hace décadas, particularmente entre los gobiernos que habían estado durante lo que fue la guerrilla de las FARC previo al Tratado de Paz del año 2016, con quien fuera su presidente y el principal líder de estas guerrillas, y que sin embargo esta guerra ha continuado, si bien no a través de las armas, ha continuado a través de una lucha ideológica y por ende de la aplicación del Estado para llevar o conducir a la economía de aquel país. Es por tal motivo que precisamente algo que también muy bien han comentado mis compañeros sobre ciertos malestares sociales que se han hecho eco, particularmente de estos últimos movimientos, cabe resaltar que han sido orígenes o han surgido a partir del movimiento de Colombia Humana. Este movimiento fue fundado precisamente por quien fuera candidato por de la izquierda y exmilitante de la guerrilla M19, Gustavo Petro, y que bueno, también cabe resaltar como uno de los puntos interesantes de estos dos personajes, que él, a diferencia de Iván Duque Márquez, él es afiliado, o mejor dicho, tiene afinidad con la teología de la liberación, que ya es algo que se está llevando incluso a cabo a nivel de Vaticano, a nivel internacional, para llevar a cabo todo este tipo de reformas progresistas, y de las cuales yo le invito a la audiencia que nos escucha el día de hoy a leer un artículo que he escrito precisamente sobre el tema del capitalismo inclusivo y la transición del liberalismo ortodoxo a liberalismo progresista o socialismo liberal, para ahondar un poco más en el tema. Y bueno, siendo esta mi primera intervención, me gustaría que me pudieran hacer réplica mis colegas, mis compañeros, y que por supuesto yo ahondaré más respecto al ámbito un poco de la filosofía que se está llevando a cabo en estos movimientos, y por supuesto de cómo impacta eso en la economía, en el corto plazo y hacia futuro. Creo que yo tengo un punto diferente al de mi compañero César, porque siento que muchas veces se confunde mucho el socialismo con el término socialdemócrata, y se confunde además el término populismo, que incluso dictaduras con corte liberal como la de Augusto Pinochet lo han utilizado
para llegar a un público. Entonces, pues no hay que confundir estos términos, porque si confundimos, politizamos mal. Esa solamente sería mi opinión, mi punto de vista. Y además de todo esto, mi punto de vista creo que es muy diferente al tuyo, porque siento que todas las políticas económicas se han hecho al margen de cumplir objetivos de inflación, y no lo digo yo, sino que lo dice Bordo en una de sus lecturas, de que han aplicado desde 1990, que se dice que estos objetivos de inflación cuentan aún más que los objetivos en cuanto a reformas fiscales. De hecho, la política monetaria se ha visto aún más marcada que la política fiscal, lo cual es muy importante remarcarlo, porque cada vez se debilita más estas reformas tributarias y estas reformas en general, hablando de toda esta materia en cuanto a políticas fiscales, ¿no? Siento que más bien se trataría de, retomando el comentario de nuestro estimado doctor Eduardo Loría, en la tercera mesa sobre política fiscal de América Latina, que no hay un Estado de Derecho en el cual se fortalezcan las instituciones y no hay una redistribución del ingreso correctamente. Porque, ok, tú y yo a lo mejor tenemos ideas diferentes y pues está bien, está padrísimo, pero sí hay que recalcar que importa mucho el papel del Estado para que se logren los objetivos, ya sean del capitalismo inclusivo que tú mencionabas en tu artículo, que de hecho está muy bueno, y de cómo van a estar encaminadas al funcionamiento de las instituciones. No importa tanto qué se gaste, sino cómo se gasta. Y yo siento que el malestar del pueblo colombiano es eso, que no se le está escuchando, que no se están atendiendo sus demandas. Ese es mi punto de vista, y además pues les están bloqueando la información y además están beneficiando a grupos económicos en donde mayoritariamente son empresas quienes salen beneficiados, y sobre todo pues obviamente a partidos políticos que hay detrás. Sí, Mariana, me parece muy importante lo que comentas, y me gustaría en este momento poder hacer un paréntesis dentro de este tema y que nos pudieras ayudar a hacer esta diferenciación desde tu filosofía entre los conceptos que mencionaba César, entre los conceptos que ya mencionabas al inicio, que es lo socialdemócrata, el socialismo. ¿Qué diferencia encuentras tú? Creo que para nuestro auditorio sería muy provechoso también poder entender un poco por qué es tajante tu opinión en cuanto a hacer esta diferenciación de estos conceptos. Mariana, ¿podrías compartirnos eso, por favor? Claro que sí, Ángel. Para empezar, el populismo es una forma de hacer política en cuanto a la simpatía del pueblo. Esto quiere decir que utilizan la captación de votos o incluso pues un aprovechamiento militar, como son los golpes de Estado, para hacer política. Y pues hay que remarcar, voy a retomar el ejemplo de Augusto Pinochet, porque bueno, a los socialistas se nos acusa mucho de que apoyamos dictaduras, que apoyamos que el pueblo no opine, que la libertad de expresión, lo cual no es cierto. Eso sería populismo. El populismo básicamente es que
se gane una opinión popular, pero no va encaminada realmente a los intereses del pueblo. Eso es solamente un marketing, sino que van encaminada a los intereses de un grupo de personas reducido, que pueden ser un grupo militar o un grupo económico o incluso un grupo político, ¿no? El socialismo, si bien tuvo sus dictaduras, el socialismo no va encaminada al pueblo, sino que nosotros lo llamamos una dictadura del proletariado. Esto quiere decir que las personas en comunidad forman su propia gestión en cuanto a cómo se distribuye y cómo se va a aplicar. Muchas veces se confunden estos términos porque muchos agarran este eslogan de que son socialistas, que son de izquierda, que son para el pueblo y que son progresistas para hacer campaña política, lo cual no es así. Nosotros como socialistas, bueno, yo de hecho soy comunista, pero lo he estudiado el socialismo. Nosotros no creemos que un grupo político o económico vaya a servir al pueblo, ¿no? Sino que nosotros hacemos la política. Nosotros vamos y levantamos el sistema económico, el político y el social, y es un mandato horizontal en el que sí tenemos un representante, pero ese representante ve por los intereses del pueblo. Y el socialdemócrata son personas que sí tienen un enfoque de izquierda, pero que siguen creyendo en el papel del Estado como un centro de organización de recursos. Esto quiere decir que sí buscan el bienestar social de la población, pero a través del papel del Estado, y que no se beneficien a ciertos grupos especiales, como sería el populismo. Ahora, yo no tengo nada en contra del populismo, pero sí molesta un poco que se confundan muchos términos para englobar a toda la izquierda, cuando realmente nosotros, los socialistas, no creemos en el Estado en sí, porque marca muchas pautas de la burguesía, cómo se tiene que hacer, incluso culturalmente, sino que nosotros desde el proletariado ya sabemos cómo se gestionan estos medios de producción, cómo se maneja, ¿no? Bien, definitivamente muy interesante la intervención de mi colega Mariana definiendo sus puntos de vista y de acuerdo a su afinidad ideológica. Y precisamente a mí me gustaría ser muy enfático que estoy a favor de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión y en general de las libertades individuales. Y es por ello que en lugar de apelar a los sentimientos, sino más bien apelando a la razón y a los hechos, me gustaría ahondar en algo que muy bien dice mi colega, que es precisamente no politizar la situación de Colombia desde nuestro punto de vista, que debe ser más objetivo y precisamente apegándonos a lo que son los hechos. Entonces, en ese sentido, me atrevo a decir que el caso de Colombia precisamente es una estrategia para tomar el poder político a través de lo que se conoce teóricamente como una revolución molecular, multicéntrica y sin lenguaje estereotipado, que si bien, como ella ya mencionaba, puede conocer también como yo a dos autores principales, que son Deleuze y Guattari. Y es que precisamente estos autores hablan que las revoluciones comunistas clásicas eran molares, en cuanto a que estaban alineadas precisamente con los propósitos del Estado, como bien comentaba mi colega Mariana, y hacían una crítica precisamente al sistema productivo a gran escala o a nivel de masas, bajo un liderazgo único o a nivel macropolítico. Ahora, en este caso, lo que está ocurriendo en Colombia
como bien mencionó mi colega Mariana, y que sobre todo Guattari escribió un libro. Estas revoluciones moleculares son inseparables precisamente de las cuestiones sociales, es decir, a un nivel micropolítico. ¿Y a qué me refiero con este nivel micropolítico? Precisamente, aterrizándolo al ámbito económico, es donde se busca reemplazar la visión clásica de la economía al pasar, como ya mencionaba, de una crítica al sistema productivo hacia una crítica a la cuestión social, o a lo que se conoce como una economía deseante o una economía del deseo. ¿Y cuáles son los aspectos que entran dentro de esta nueva concepción de la economía? Pueden ser los roles en la familia, la orientación sexual y el medio ambiente, que precisamente son todos los aspectos que aborda Guattari en su libro sobre las revoluciones moleculares. Y por lo tanto, podemos decir que se basa en un sistema entrópico de reivindicación social y emancipación colectiva, que por su propia naturaleza filosófica y económica, el fin último es generar el caos, que es lo que se está ocasionando en nuestra querida y hermana República de Colombia, y que bueno, sin aplicar alguna tendencia partidista, me atrevería a decir que realmente es algo muy importante para precisamente todos estos movimientos, como el movimiento de Colombia Humana, lo que se está llevando actualmente, y que veremos si se detiene o sigue una vez que termine, en dado caso de terminar la actual presidencia del gobierno de Iván Duque, o si en su caso, llegando al poder Gustavo Petro, llegan a desaparecer por completo estos movimientos sociales, y que sobre todo la población colombiana, siendo sin aplicar la teoría y sin apelar a los sentimientos, de un surgimiento verdaderamente social, estos movimientos, que entonces se lleven a cabo las transformaciones para beneficio de la sociedad colombiana. Y si no, pues precisamente como dicen grandes estadistas, ya la historia nos juzgará. Bueno, y justo quisiera retomar lo que hace un momento dijo César sobre el capitalismo progresivo. Mariana Mazzucato, una investigadora de la CEPAL, ha dado algunas reflexiones sobre la intervención del Estado y la economía, en donde pues nos ha demostrado que existen grandes resultados, como por ejemplo se me ocurre el Internet, el surgimiento del Internet, el surgimiento de, por ejemplo, las carreteras, que si bien no soy tan afán del sistema económico actual, no hay otra forma en la que podamos avanzar hacia una sociedad mejor. Es decir, es necesario, y estoy completamente de acuerdo con César, transitar hacia un capitalismo progresivo en el que el Estado agarre la batuta en la economía sin desperdiciar el libre mercado, ya que pues obviamente el libre mercado nos ofrece grandes beneficios, servicios y demás, ¿no? Además de que obviamente considero, es un punto de vista totalmente personal, la sociedad como tal no la creo tan factible a ser tan abierta hacia una sociedad más social, hacia una sociedad no capitalista. Nos han como segmentado, nos han como moldeado hacia una sociedad capitalista llena del consumo, que es muy difícil realmente que podamos dejar pues como tal nuestra sociedad. Así que yo creo que es una buena propuesta la que hace César, transitar hacia un capitalismo progresivo, y de esta forma pues se podrían resolver algunos de los problemas sociales que han surgido en Colombia, como por ejemplo a partir de la reforma tributaria, pues obviamente iban a afectar a los sectores más bajos. Se ha mencionado ya que, y bueno, estructuralmente América Latina se ha caracterizado por tener el porcentaje más bajo de la población económicamente activa en el sector formal, es decir, hay un mayor porcentaje de población económicamente activa en el sector informal, y esto repercute indudablemente en los derechos tanto sociales, económicos e inclusive culturales y ambientales. Por lo tanto, considero pues
un punto de partida a partir de la década en la que estamos viviendo, y considero relevante repensar el sistema económico actual y hacer un cambio de modelo, en este caso un capitalismo progresivo, como dice César. Mariana Mazzucato, una economista keynesiana, voy a aclarar eso, también hablaba de un capitalismo inclusivo, sí, pero además del fortalecimiento de un Estado de Derecho. Como lo decía también Loria, como lo han dicho muchísimos keynesianos a lo largo del tiempo, entonces ya no sería una cuestión de una visión liberal, sino es una cuestión ya donde sí tiene que intervenir el Estado, sí tiene que haber una redistribución del ingreso y sí se tiene que pensar de una forma social, ya sea que no compartan esta visión social o no. Ahora, que si no se puede llegar a hacer algo social, no estoy tan de acuerdo contigo, Marco, porque como bien lo mencionabas, sí nos han moldeado de acuerdo al individualismo burgués. Y esto hablaba mucho Alexandra Kollontai en su libro Educación Socialista, en donde mencionaba que una sociedad sí es posible siempre y cuando sí se cambie y se repiense el sistema económico, pero ya no siguiendo las pautas de un Estado que sí se piensa bajo intereses de unos cuantos, ¿no? El punto aquí sería preguntarnos si América Latina realmente está en condiciones de entrar en esta etapa, digámoslo así, socialista. Hace algunos días leía un libro de Herbert Marcuse que se llama El hombre unidimensional, de 1950, en el que su primer tesis la tesis más importante de ese libro es que nos encontramos en una sociedad que ya no está en un punto de dialéctica. Todos estamos en un mundo que en ese entonces él llamaba sociedades industrializadas avanzadas, que es el capitalismo, y es como un engranaje social en el que todos funcionamos dentro de esta máquina capitalista. Lo que yo saco a colación esta tesis de Marcuse, porque creo yo que si no estás dentro de este engranaje, estás fuera. Entonces, nuestra sociedad en este momento, creo yo, no está en un punto en el que pueda salir del sistema capitalista, porque salir del sistema capitalista significa la destrucción de su sistema. Entonces, creo que las ideas que presentan son buenas, pero quedan dentro de una utopía, porque creo yo que el cambio tendría que ser un cambio gradual, un cambio en el que poco a poco se pueda ir saliendo del capitalismo, pero de un día para otro no podemos salir de esta sociedad industrial, de estas ciudades industrializadas avanzadas que menciona Marcuse en su libro, porque a final de cuentas sí somos seres unidimensionales. Se ha perdido la dialéctica y ya no hay una contraposición a las ideas del capitalismo, se ha perdido. Entonces, estos puntos que menciona Mariana, que hacen referencia un poco al marxismo, en el que había en ese tiempo, sí había en los tiempos de Marx esa dialéctica, porque entonces había sí los capitalistas, pero también había una sociedad obrera que estaba en contra de ese capitalismo y que estaba luchando en contra de ese capitalismo. Pero hoy la lucha cada vez es menor, porque tenemos este pensamiento que es unidimensional con el capitalismo. Entonces, con esto me gustaría lanzar esa pregunta hacia ustedes, si creen que realmente América Latina está en condiciones de salirse de esa máquina del capitalismo. No, obviamente no.
o sea, porque no tenemos una hegemonía política, ni económica, social, ni cultural, es más que claro. Pero sí me gustaría recalcar, retomando esta idea de que hay que conceptualizar bien, que Mazzucato es post-keynesiana y lo que busca ella en todos sus artículos es que repensemos el capitalismo, no que vea a las personas como un sistema de servidumbre, sino que sean vistas como personas que de acuerdo a su individualidad tienen demandas sociales que las conectan y forman una sociedad. Entonces, obviamente no se va a salir América Latina de este sistema económico, ¿no? Sino que obviamente el cambio tiene que ser gradual, pero si no se llegara a lograr el salirse del sistema, tumbarlo, que eso a mí me gustaría bastante, pues sí hay que repensar el capitalismo como un método de inclusión en el que no se vea a unas pocas personas como simples objetos para lograr un objetivo económico, sino que sí son personas que de acuerdo, como tú decías en el artículo Marcuse, a su individualidad tienen demandas sociales y ya lo están demostrando con estos movimientos sociales. Sí, creo que lo que comenta Mariana es muy importante porque, como les decía, evidentemente no podemos salir de esta máquina del capitalismo, pero más bien se tendría que sí luchar por los derechos de las personas que trabajan dentro de esta máquina. Entonces, pues bueno, creo que esta parte, este punto de vista filosófico que han discutido aquí los compañeros. Bueno, pues definitivamente estamos teniendo el día de hoy un podcast demasiado interesante, que precisamente estamos analizando un hecho histórico como los movimientos sociales que están pasando en este momento en Colombia, y lo estamos llevando hasta la teoría. O sea, realmente es un tema muy interesante y quedaría para muchos podcasts, pero sin embargo, ahondando precisamente a lo que comentaba nuestro estimado Ángel y coordinador editorial de la página de Economentes, es que precisamente Rudolf Barro es uno de los autores y bueno, intelectuales de esta nueva izquierda progresista a nivel internacional del siglo XX, que precisamente me permite introducir un tema que desarrollaré un poco más a fondo en uno de los artículos que serán publicados posteriormente, y es precisamente sobre ese texto del hombre unidimensional, porque como lo veníamos comentando, hoy el tema de la cuestión de la crítica precisamente al capitalismo no es sobre si es bueno para producir riqueza o no, eso ya ha quedado evidenciado. Hoy en día la crítica se centra en la cuestión social, sobre la reivindicación en la vida social de las personas, de los individuos, dejar de ser un hombre unidimensional, como precisamente lo dice textualmente este autor, a pasar a tener una mente multidimensional, por decirlo de alguna manera. Entonces, es decir, hoy en día la discusión es sobre la moral sobre la cuestión política misma de este tema. Y es que precisamente el objetivo que persigue esta teorización de la economía, como también muy bien mencionaba mi colega Mariana, sobre la perspectiva de género, es precisamente esta crítica socialista actual sobre el sistema de modo de producción. Entonces, como ya les mencionaba, este personaje, Henry Marcuse, perteneciente a lo que en el siglo XX se denominó como la izquierda progresista o nueva izquierda progresista, pertenece a la escuela de Frankfurt. Y precisamente fue un personaje destacado de esta, donde pasa a decir que precisamente la alienación está enfocada en la conciencia misma del hombre moderno. Es decir, nos encontramos en tiempos postmodernos, porque precisamente toda esta teorización persigue una crítica al hombre moderno, donde precisamente no hay forma de escapar de la coacción de un sistema, valga citando, un sistema opresor, más que deconstruyendo nuestras mentes. ¿Y cómo deconstruyamos nuestras mentes? Como le mencionaba en mi primera intervención, es a partir de estos nuevos roles en la sociedad, a partir de la cuestión moral y política, porque ya lo he mencionado anteriormente.
Ahora, a diferencia de su predecesor teórico, y que bueno, ahí mis colegas por supuesto que saben un poco más a fondo sobre el tema, pero yo nada más retomando de manera muy general, es que para Carlos Marx, la alienación estaba focalizada en el ámbito de la producción material, donde el hombre precisamente le arrebataba el valor producido a los trabajadores de su trabajo, valga la redundancia. Ahora, precisamente, este cambio, para decirlo un poco más claro, es que se condena ahora la generación de la riqueza para oprimir al proletariado, siendo esto que la generación de riqueza, como también bien se mencionaba al inicio de este podcast, ya también es de la parte de la clase media y de los roles dentro de los, podría decir, de la forma cultural de la sociedad. Sin embargo, en un segundo enfoque, esta nueva crítica hacia el capitalismo es precisamente que, como les mencionaba, o sea, ya no es tanto que el capitalismo pueda producir riqueza, sino más bien la forma en la de distribuirla. Entonces está tanto la cuestión moral como la cuestión de la distribución, de que no se está repartiendo equitativamente. Y por último, me gustaría mencionar a otro autor realmente también que tiene una postura muy interesante sobre el tema y sobre lo que ya les he venido mencionando, que no solamente es la cuestión de ser un capitalismo inclusivo, sino también de un capitalismo verde. Y este autor es Rudolf Baró, que precisamente escribió un libro que se llama Del rojo al verde, donde hace, o menciona, mejor dicho, él se adelantaba a su tiempo y más o menos iba acorde con los movimientos políticos de la época, donde el movimiento comunista se estaba trasladando al movimiento ambientalista, y ahora se criticaba que precisamente el propio hombre se estaba alienando de los recursos que le provee la naturaleza. O sea, nosotros mismos, a partir de los medios de producción y del sistema capitalista, estábamos alienándonos a nosotros mismos, y por ende necesitamos reformular, revolucionar todo nuestro estilo de vida, no nada más del ámbito económico, sino del ámbito social, porque precisamente lo que estamos viviendo en Colombia, regresando al tema medular, alejándonos un poco ya de la teorización, es un tema de cuestiones culturales, de cuestiones de decir, ok, ¿está bien o está mal que se nos cobre impuestos? ¿Por qué? Porque es una responsabilidad colectiva. Entonces, sin ahondar, insisto, en la teoría, porque realmente daría para demasiado, yo vertiría estos comentarios precisamente para que la audiencia y nosotros como colegas de podcast, pues podamos seguir ahondando en esos temas. Y pues bueno, la última palabra la tiene el público. Muchas gracias. Y bueno, precisamente regresando a los hechos que se están suscitando en la República de Colombia, pues no podemos dejar de mencionar ahora sí aquellos actos del Estado que están precisamente violentando los derechos civiles e incluso los derechos humanos de la población de Colombia. Sí, de hecho, bueno, ya que comentas ya los puntos de violencia que han sufrido los colombianos, ya dejando atrás un poquito de la parte filosófica de la economía que bien mencionaban en este podcast, me parece importante también retomar un poco sobre en sí los datos de la violencia que sufrieron los colombianos en estas marchas que se crearon, y pues el abuso policial contra los manifestantes. Incluso hubo un video en internet muy sonado en el cual se ve los policías colombianos disparando a los manifestantes para someterlos, para tener que no tengan una libertad de expresión como tal, como la que se tendría que tener. Alrededor después de estas manifestaciones van aproximadamente más de 24 muertos. De estos, 18 personas fueron baleadas y más de 800. Esto habla de un abuso policial, de un abuso del Estado para someter a la gente. Entonces, esto fue lo que se peleaba también en en el paro nacional, que cesara el abuso policial, se quitara la fuerza a la policía, dado que ellos podían hacer muchas cosas que no estaba de acuerdo la gente. Actualmente me parece también importante destacar muchos datos económicos de Colombia. ¿Por qué? Porque estos datos nos indican un poco cómo se encuentra la nación, para poder entender la magnitud
de las cosas para también poder entender el por qué lo están haciendo. Si bien ya se mencionó un poco del capitalismo, si bien ya se mencionó de las corrientes filosóficas, de autores, etcétera, etcétera, me parece importante también señalar que la tasa de desempleo en Colombia aumentó más del 10% en lo que fue la pandemia del COVID. Esto trajo aproximadamente más de 3.400 personas por kilómetro cuadrado desempleadas, teniendo un total de una tasa de empleo del menos del 48%. Esto significa que menos la mitad de la población tiene trabajo. Entonces, volvemos a retomar el tema de cómo es posible que se quiera aplicar una reforma tributaria, una reforma social, si esta no va a mantener, si no va a permitirle a la gente poderla pagar. Como ya hemos mencionado, no se tienen los programas de apoyo económicos, dado que pues la mayoría de los empleos son empleos que no están, son empleos informales, los cuales pues un aumento de esta reforma tributaria afectaría directamente el bolsillo de los colombianos. Ha aumentado también la pobreza al grado de llegar a ser uno de los países que tiene en la América Latina mayor pobreza, contando con una pobreza de un 42.5% de su población. Estamos hablando que si de cada 10 personas que hay en Colombia, aproximadamente 4, casi 5 son pobres. Me parece otro dato importante también, el dato de la salud. La salud, en este caso en Colombia, se supone que el país tuvo algunas medidas al inicio de la pandemia, pero después fue bajando las mismas medidas hasta llegar a ser uno de los países que tuvo más de 3 millones de muertos en la pandemia del COVID. Esto pues ha retrasado todo, como bien sabemos, tanto de empleo, la recuperación, la salud, la educación también se ve retrasada, pero pues aquí lo que importa es qué va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que sigue ya después de todas estas manifestaciones, de esta represión por parte del gobierno? Actualmente ya se encuentran en reuniones lo que es el Comité Nacional del Paro y el presidente Iván Duque. Se ha convocado ya en varias mesas de reuniones, entonces hemos terminado esta reunión sin algún tipo de acuerdos. Simplemente lo que ya se ha llegado a tener abajo es la reforma tributaria. La reforma tributaria sí ya se ha disminuido a la mitad la búsqueda de lo que se espera recaudar el Estado, por lo que pues se ha desplomado esta reforma tributaria, ha cambiado y se sigue estableciendo. Aún todavía no se dice cuánto va a cambiar, pero los datos, los hechos o lo que se esperaba hacer tiene que disminuir por las mismas razones de que ha traído mucho descontento en la sociedad colombiana y las protestas pues están en aumento. Bueno, pues ahí están los comentarios de César, Mariana, Marco y Mauricio. Creo que este ha sido un podcast muy, muy provechoso y que esperamos pues les lleve la información para que pues no solo nos dejemos llevar por los memes y por la información que está en internet, sino que podamos analizar con un poco más de profundidad cuál es la situación de las personas que viven en Colombia. Hola, mi nombre es Mariana Tello y los invito a que le den like a la página de Facebook Economentes, Economía para Todos, y a mi página personal que es Mariana Tello. Hola, los saluda Marco García y los invito a seguir nuestra página en Twitter @Economentes, en donde encontrarás información diariamente sobre economía. Hola, mi nombre es Mauricio Torres. Los invito a seguirnos escuchando en nuestros podcasts que estamos sacando cada 2 semanas sobre contenido económico y de gran valor. Nos encuentran en Spotify como Economentes, Economía para Todos Podcast. ¿Qué tal? Les habla su estimado amigo César Augusto de la Facultad de Ciencias y los quiero invitar a que sigan las actividades y proyectos de nuestra página de Economentes. Y pues bueno, por supuesto que se puedan suscribir a nuestra página en Instagram, Economentes.
Yo soy Ángel Toscano y quiero invitarlos a todos a que nos sigan en nuestra página web, que es www.economentes.com. Los invito también a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a que le den like a nuestros videos y que nos ayuden a compartir si es que estos videos les gustaron. También a que, pues como ya comentaron mis compañeros, nos sigan en nuestras redes sociales, en donde diariamente estamos compartiendo infografías, notas y estos podcasts que esperamos les den mayor información. Antes de irnos, quisiera recordarles que este programa forma parte de los resultados de la investigación de los becarios del proyecto PAPIT IN 301820, Coordinación de Política Fiscal, Monetaria y Financiera para el Desarrollo Económico de América Latina, así como el Programa de Servicio Social, Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de América Latina, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias a todos por escucharnos y los esperamos en nuestro siguiente Economentes Podcast.